Hola a todos. Estos videos van a estar relacionados con una consulta que me realizaron sobre determinantes de la demanda y elasticidad para micro 1 a nivel universitario. Dado que el tema en sí tiene requerimientos previos para poder entender en general algunos aspectos, más que nada con la parte matemática de las elasticidades, lo que quiero hacer en primera instancia, vamos a subir unos videos primero sobre la demanda y otros sobre la elasticidad que incluyan aspectos teóricos para luego poder desarrollar algunos ejercicios relacionados con elasticidad, que son los que me parece a mí que pueden llegar a generar mayores dudas o inconvenientes en cualquier cursada de micro 1. Pero para poder desarrollar todos los ejercicios de micro en general, obviamente, uno tiene que siempre entender los conceptos, entender de qué me están hablando, acostumbrarse al lenguaje, que no nos resulte extraño cuando me dicen, calcule la elasticidad en un bien típico, en un bien normal, si es inelástica, es perfectamente elástica. Hay que manejar un lenguaje que eso se hace previamente con lectura teórica y entendiendo cada uno de estos conceptos. Entonces, lo que yo hice para poder desarrollar estos temas son dividir un video donde vamos a desarrollar la demanda, todos unos aspectos de la demanda, las funciones, las curvas, cómo se desplazan, características específicas de la demanda, de los determinantes de la demanda y después la clasificación de los bienes. Cuando uno entiende la clasificación de los bienes, va a entender por qué la curva de demanda se mueve a la izquierda o se mueve a la derecha. Eso es una cuestión de acostumbrarse o entender estos conceptos. Aquella persona que tiene que estudiar micro tiene que entender la conexión que existe entre estas temáticas. Bienes, la clasificación de bienes y la influencia que va a tener luego en la demanda. Obviamente vas a tener que entender por qué la función de demanda tiene una curva con una pendiente determinada, por qué se mueve para un lado, por qué se mueve para el otro. Las características matemáticas técnicas de la demanda, que bueno, lo vamos a ir viendo. En la segunda parte, en un próximo video, vamos a desarrollar también las características de las elasticidades. Dada la función de demanda o la curva de demanda, tenemos que entender cómo medir las elasticidades y qué son las elasticidades. Vamos a verlo desde un aspecto de funciones con una variable y después las funciones con dos variables, por ejemplo, cuando nos piden medir las elasticidades parciales, por ejemplo, de tal demanda, de tal función, ¿sí? Entonces, recordemos que nos van a surgir la elasticidad de ingreso, la elasticidad de renta, la elasticidad parcial de la renta, etcétera. Comprendiendo nuevamente los conceptos, diferenciar las fórmulas cuando me piden una elasticidad de punto, una elasticidad de arco, la elasticidad parciales de la demanda, ya cuando veo el ejercicio y entiendo qué es lo que me está diciendo, relacionando si me pide saber la elasticidad cuando pasa de un punto, del punto 40 al punto 30, por ejemplo, yo tengo que saber qué fórmula voy a usar, simplemente decodificando la información que me va dando la fórmula del ejercicio, el enunciado del ejercicio. Pero vuelvo a repetir, para poder entender esto tenemos que saber qué estamos hablando, de qué estamos hablando y familiarizarnos con el lenguaje. Aclarada esta situación, empecemos a desarrollar el tema de la demanda. Hago una nota aparte. Dado que, como les comentaba previamente, por una cuestión de tiempo, no pude pasar esto todavía a Acrobat, no lo puse pasar a Word, así que lo subí con digamos, un poco más rústico, porque lo hice a mano y van a saber perdonar mi caligrafía, que obviamente no es la mejor del mundo. Pero hecha esta aclaración, pasemos a analizar el tema de la demanda. Cuando en el micro nos piden la demanda, es una de las patas cuando después tenemos que analizar la interacción entre la demanda y la oferta. Después se verán en otros videos, analizaremos todos los aspectos generales de la oferta. Pero en esto me consultaron el tema de la demanda. Lo que quiero hacer es diferenciar la función de demanda, ¿sí? La función de demanda lo que hace es ver la cantidad de bienes que adquiere el consumidor en un periodo económico dado, ¿sí? Yo tengo que ver, yo soy un consumidor A y quiero adquirir ciertos bienes. El consumidor A le gusta comprar, por ejemplo, le gusta comprar celulares y le gusta comprar televisores. ¿Sí? Esos son determinados bienes que el consumidor A
quiere comprar. Luego tenemos el consumidor B, va a preferir comprar heladeras o va a querer comprar cortinas para la cocina. Esas son determinadas preferencias que va a presentar cada consumidor. En el caso de la función de demanda me va a mostrar qué cantidad de bienes adquiere un consumidor en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, en una semana, en 2 semanas, en un mes, en un año, etc. Eso se verá. Este consumo, ¿de qué va a depender? Si yo quiero comprar algo, tengo que ver cuánto es mi ingreso, cuánto es mi renta y qué precios tienen cada uno de los bienes que quiero adquirir o las mercancías que están en el mercado. O sea, va a depender de mi ingreso o de mi renta y de los precios de los bienes, que matemáticamente lo enunciamos P sub 1, P sub 2 a P sub n, ¿sí? Esto es cuando lo hagamos las notaciones matemáticas. Entonces, la cantidad demandada de cada bien, por ejemplo, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, será la siguiente. El subíndice 1, por ejemplo, son libros, el subíndice 2 son notebook y así sucesivamente. El 3, por ejemplo, yo aquí he escrito celulares. Estos son los bienes. Entonces, ¿qué me va a describir la función de demanda? Recordemos la parte, retomemos a análisis matemático, lo que nos daba la función, ¿sí? Con una función representábamos ciertas características, en este caso, la función de demanda. Q sub 1 es la demanda del bien 1, por ejemplo, libros, que va a depender del precio, de los precios de los bienes y de la renta. Todos, así la demanda de notebook, que es Q sub 2, va a depender de los precios de los bienes más la renta. Y así Q sub n, ¿sí? Esto sería la función de demanda representada en una notación algebraica. Vamos a pasar a los rasgos de la curva. Acá estamos hablando de la función. Describimos una función matemática. Ahora vamos a pasar a analizar la curva de demanda. Cuando nosotros representamos en los ejes vertical y horizontal precio-cantidad y dibujamos, trazamos una curva, a eso nos referimos con curva de demanda. En el apartado que estábamos mencionando previamente estábamos hablando de una función. La función incluye varias variables. Si lo representamos en un plano, en este caso precio-cantidad, estamos hablando de curva. Entonces, la curva trata solamente de 2 variables, el precio y la cantidad demandada. Se acostumbra, acá lo que les decía, se acostumbra a representar el nivel del precio en el eje vertical, que lo pueden ver acá, y en el eje horizontal representamos la cantidad. Y aquí trazamos una curva en este espacio. Bien, por lo general se da, por supuesto, que la curva tiene pendiente negativa, ¿sí? Si nosotros hacemos aquí un dibujo de esta forma, esto tiene pendiente negativa. La curva de demanda tiene pendiente negativa. ¿Por qué? A medida que va bajando el precio, va aumentando la cantidad. Y esa relación negativa entre que baja una variable y aumenta la otra, se representa obviamente a través de una pendiente negativa. Recordemos eso en matemática. En términos económicos, esta es la afirmación plausible de que a igualdad de las demás condiciones, es decir, si dejamos todo lo demás igual, habría más demanda de una mercancía si el precio fuese más bajo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero comprarme determinada cantidad de, no sé, guitarras, ¿sí? Quiero comprarme una guitarra determinada marca. Sí, esa guitarra tiene un precio determinado y con mi renta me alcanza a comprar una. Ahora, si ese precio baja, ¿sí? En general, voy a aumentar la demanda de ese bien, ¿sí? Voy a poder comprar tal vez 2 y así el resto de las personas. Si ve que el precio de ese bien baja, va a demandar más ese bien determinado que ha bajado el precio. Pongamos el caso, no sé, de algún bien más común de alimentos que baje por alguna razón, la gente va a demandar más porque ese bien bajó, ¿sí? Bajó su precio. Bien, y esta característica que decíamos, la relación inversa entre el precio y la cantidad, la representamos con la pendiente negativa en la curva de demanda. Bueno, pasemos entonces a otra de las características.
Esta relación de la pendiente negativa generalmente puede presentar dos excepciones. Una es cuando se dan casos de atracciones NOP. Por ejemplo, las alhajas, ¿sí? Que mientras más caras, no importa que sean caras, la van a seguir demandando igual. Es más, mientras más cara mejor, ¿sí? Porque eso da cierto esnobismo. Otro de los casos es cuando los consumidores juzgan la calidad según el precio. No importa la calidad del bien. Si el bien por ahí no es un bien de mucha calidad. Si ese bien de todas maneras tiene un precio alto, la gente supondría que ese precio estaría reflejando la calidad de ese bien. Entonces, mientras más caro, igualmente lo seguirían demandando porque tienen esa asociación entre precio y calidad, ¿sí? Estos son dos excepciones que se pueden dar en el caso que describimos la curva de demanda de pendiente negativa. Bueno, vamos a ver este gráfico. Vamos a entender que son lo que se han trazado distintas curvas, ¿sí? Con distintas formas. Son las curvas cambiantes de la demanda. Vemos en el eje vertical en los precios, en el eje horizontal las cantidades. Tenemos esta curva de demanda que empieza desde D a D', E a E', F a F' y S a S'. Son distintas curvas de demanda. Por X circunstancias tienen estas características en torno a su gráfico. Bien, vamos a analizar estas características, ¿sí? Y por qué se dan de esta forma. Bien, la curva de demanda tiene un carácter temporal. Esto es decir, que la forma y la situación de la curva probablemente van a cambiar con el transcurso del tiempo por, X determinadas circunstancias que vamos a ir viendo. Por ejemplo, si nosotros estamos en un momento dado de la curva D sub', que sería esta curva, D sub', ¿sí? En un momento la curva pertinente de la demanda es esa, D sub'. En otro instante puede tener otra forma, que sería en este caso E sub'. No sub', perdón, E'. Bien, entonces, este desplazamiento se define como un cambio en la curva de demanda. Hay un cambio en la curva de demanda. En el caso del punto D0 al punto D1, que ahora vamos a ver, vemos la curva D', y el punto D sub 0, D sub 1. En este caso lo que decimos es lo siguiente. Se da un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda. Entonces, reafirmemos este concepto. Si estoy en el análisis primero que me dice, hay una curva D', una curva E'. ¿Qué tipo de desplazamiento es? Es un desplazamiento que se da un cambio en la curva de la demanda. Pero si voy de D sub 0 a D1, sub 1, perdón, ahí sí estamos hablando de un desplazamiento a lo largo, ¿ven? A lo largo de la curva. Acá hay un desplazamiento de E de' y de E'. Hay un desplazamiento de la curva y de sub 0 a D sub' hay un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda. Eso está bueno, es muy importante que lo identifiquen porque es una terminología que, te pueden preguntar qué es lo que se está moviendo. A lo largo de la curva es un cambio de curva, etcétera. Vos tenés que saber diferenciar cuando analizás un gráfico qué información te está brindando ese gráfico. Bueno, pasemos entonces a lo siguiente. La relación que describe toda la interconexión de las múltiples variables, como dijimos, se llama función de demanda. Va a incluir todas las variables, o muchas variables, además de las dos que nosotros estamos acostumbrados diciendo precio-cantidad. Eso es una función de demanda. Por contraste, la curva de demanda trata solamente de dos de estas variables, precio y cantidad demandada, y se hace caso omiso del resto de las variables, ¿sí? Entonces, la función de demanda me habla de muchas variables, por eso es una función. Sabemos que, una función de varias variables, y
la curva nos va a hablar de solamente dos, precio-cantidad. ¿Sí? La distinción entre un avance a lo largo de la curva de demanda y cambio en la curva de demanda en sí puede establecerse basándose en las variantes que intervienen en el hecho, ¿sí? Cualquier cambio en la cantidad demandada que se hace el resultado solamente de una variación en el precio es un desplazamiento a lo largo de la curva. Mientras que el cambio en el valor de cualquier otra variable de la función de demanda es probable que cambie la curva de demanda, ¿sí? Eso es para acostumbrarse a la terminología y a cómo cómo encaramos el análisis de un gráfico y entender cuándo cambia la curva y cuándo se puso un cambio a lo largo de la curva de demanda. Bien, vamos a ver acá un ejemplo específico de una curva de demanda de milanesas de soja en la fecha determinada, en este caso 20 de julio del 19. Vamos a ver el gráfico. Veamos. Como dijimos, precio, voy a ser redundante, pero está bueno ser redundante en este caso para afianzar y afirmar los conceptos. Precio, cantidad. Precio, cantidad. Tengo la curva de prima y tengo en este caso los precios y en el caso de horizontal tengo las cantidades. El precio está expresado precio por milanesa de soja y la cantidad son miles de milanesas de soja al día. Esto sería el caso típico de una curva de demanda lineal, en este caso la curva de demanda lineal de la demanda de milanesas de soja en determinado momento, ¿sí? De esta forma tenemos que graficar cuando nos dicen grafique la curva de demanda de X bien, con estas características. Este gráfico que estamos viendo, la curva de demanda lineal, también nos está representando, como vemos cómo va la curva, la pendiente que nos está mostrando, la pendiente es negativa. ¿Qué nos está reflejando esto? Y ahí pasamos a describir, digamos, un punto muy importante que es la ley de la demanda. La observación empírica según la cual cuando baja el precio de un bien, los consumidores demandan una mayor cantidad, ¿sí? Es lo que veníamos diciendo hasta este momento. La propiedad clave, como dijimos, es la pendiente negativa y eso es la ley de la demanda. Vemos acá el gráfico. Nosotros en general estamos acostumbrados a escribir así, ¿no? Flecha, palabrita, para simplificar la escritura. Vamos entonces a describir esto. Si tengo un aumento de la cantidad, entonces baja el precio. Aumenta la cantidad demandada conforme baja el precio del producto. Eso es lo que nos está diciendo esa anotación. Bien, vamos a ver entonces los determinantes de la demanda. Son las fuerzas que determinan la forma y la posición de las curvas de la demanda en el mercado. Para esto tenemos que analizar lo que algunas de las cosas las venimos viendo y ahora vamos a ampliar a otros conceptos que tienen que ver con los bienes. Los determinantes claves de la demanda son, como obviamente la renta. Cuando vimos la función de demanda, una de las variables importantes era la renta. Los gustos, obviamente cada consumidor va a tener sus preferencias, eso después en micro lo van a ver en la parte de teoría del consumidor. Cuando vean las preferencias, se hace toda una notación matemática tratando de modelizar este tipo de preferencias, eso se verá más adelante. Los precios de los sustitutos y los complementarios. ¿A qué nos referimos con los precios de los sustitutos? De los bienes sustitutos y de los bienes complementarios. Ahora después, en unos minutos más, vamos a clasificar los bienes. Y eso es importante que cada uno que estudia micro lo trate, no digo memorizar, pero bueno, lo trate de manejar como al dedillo, digamos, como se dice vulgarmente, pero es algo que lo tienen que manejar para... Yo tengo que saber qué es un bien normal, qué es un bien Giffen, qué es un bien complementario, un sustituto, etcétera. Eso lo tengo que tener bien, no memorizado, pero bien entendido para que sea más simple la elaboración y el entendimiento de cuando me piden analizar microeconómicamente. Bueno, vamos a analizar la demanda, los determinantes de la demanda, o vamos a analizar problemas de elasticidad, etcétera. Entonces, los precios de los sustitutos y los complementarios, las expectativas, eso es muy importante también, y la población. Esto, digamos, para resumir los determinantes de la demanda, y ahora vamos a pasar a analizar gráficamente cómo se va a ir moviendo la demanda, la curva de demanda, en función de las variaciones o los cambios que pueden presentar cada una de estas variables que estamos mencionando
cómo afectarán, si hace que la curva aumente, si hace que la curva descienda, etcétera. Eso lo vamos a ver en el siguiente enunciado, en el siguiente video.